No sé si ustedes han escuchado hablar sobre la microbiota. Antes se lo llamaba la flora bacteriana, flora intestinal, pero hoy en día se le da el nombre de microbiota y se conoce como el conjunto de microorganismos. Digo microorganismos porque muchas veces pensamos que solo tenemos bacterias, pero en realidad tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos virus, tenemos arqueas que están no solamente en el intestino, que esa es otra falsa creencia, que solo pensamos que tenemos la microbiota en el intestino, pero en realidad la microbiota está en todo nuestro cuerpo, está en el resto del tracto digestivo, como en el intestino delgado, como en el estómago, esófago, y también está en el resto del cuerpo, como la piel, la boca, el tracto respiratorio y el tracto urogenital. Es por eso que cuando hay problemas digestivos que no se han tratado a tiempo, generalmente los pacientes comienzan a sentir síntomas en otras áreas del cuerpo, como por ejemplo les puede salir acné o por ejemplo en mujeres les puede dar infecciones vaginales recurrentes y eso significa que la microbiota del intestino también está alterada. Todos estos microorganismos forman un ecosistema y el ecosistema tiene que estar en equilibrio para que pueda funcionar correctamente, porque cuando está en desequilibrio, cuando hay un desbalance, ya sea un exceso de microorganismos o un déficit de microorganismos, hay un desbalance que se le llama disbiosis y en realidad nosotros deberíamos estar en una eubiosis, que es como esta imagen de aquí. Esta imagen vemos diferentes colores, diferentes tipos de microorganismos, vemos hongos, vemos bacterias, vemos un montón de microorganismos. Así debería de ser en realidad nuestra microbiota. Si vemos que hay un exceso de unos, por ejemplo, digamos que los de color verde y vemos que todo es de color verde y no hay de los otros colores, pues significa que hay un exceso de unos microorganismos y falta de otros. Y ahí es cuando empieza el desequilibrio. ¿Y por qué queremos o por qué es tan importante que nuestra microbiota esté en equilibrio? Es porque tiene roles esenciales y aquí los agrupé en tres principales. Primero, las funciones metabólicas, que aquí va a producir nuestra microbiota vitaminas y también ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son nada más y nada menos que compuestos antiinflamatorios que genera mi intestino para que el resto de mi cuerpo pueda estar en un estado de desinflamación. Porque si está al contrario en un estado de inflamatorio, ahí es donde nos volvemos un poco más propensos a desarrollar múltiples enfermedades, desde enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades digestivas, alteraciones hormonales, entre otros. El segundo rol es de protección contra patógenos, contra estas bacterias pues, que son negativas o estos microorganismos que son negativos. ¿Y cómo lo hacen? Por una competencia de nutrientes. Y aquí les puse un gráfico que creo que es muy fácil de visualizarlo. Yo soy una persona muy visual, entonces todo me gusta hacerlo como en dibujos porque creo que es más fácil para todos entender. Pero imagínense que tenemos un sofá y que es nuestro intestino o nuestra superficie, por ejemplo la piel, en donde tenemos esta variedad de microorganismos y todos los microorganismos están ocupando un espacio en ese sofá. Si yo tengo mi sofá lleno, va a venir mi microorganismo patógeno, que lo vemos aquí arriba, y no va a tener espacio para poder quedarse y no le queda de otra que simplemente irse. Esa competencia es lo que nos ayuda a protegernos contra diferentes patógenos, porque tengo tan ocupado mi espacio con microorganismos buenos que ya no hay espacio para los microorganismos malos. Y por último, el rol de la inmunomodulación, que aquí se regula el sistema inmune para mantener el equilibrio entre la tolerancia y también la defensa contra los patógenos. Un dato curioso es que en el intestino nosotros tenemos el 70% de nuestro sistema inmune. Por lo tanto, un intestino dañado, por supuesto, me va a ser más propenso a que pueda desarrollar muchísimas enfermedades. Incluso en varios estudios se ha encontrado que hasta el 90% de las enfermedades nacen de una alteración de la microbiota. Así que la microbiota es bastante, bastante importante. Y aquí les quiero dar un dato, ya más allá de la microbiota.
sino en los hongos específicamente, que es uno de los microorganismos que encontramos en la microbiota. Y según un estudio, de los 1.5 a 5.1 millones de especies de hongos que se calcula que hay en la Tierra completa, solo 400 de ellos causan enfermedades en los seres humanos, que parece poco versus los 5 millones, pero en realidad 400 hongos que nos pueden causar enfermedades, pues es bastante. Y de estos 400 son responsables de aproximadamente 1.000 millones de infecciones y más de 1.6 millones de muertes al año en todo el mundo. Este dato no lo digo para asustarlos, pero sí para prestarle un poquito más atención a cómo está nuestra salud, porque a veces vemos síntomas y los empezamos a normalizar y no nos damos cuenta que pues estos hongos muchas veces pueden ser peligrosos y es importante no dejarlos pasar. Y ahora sí, entramos en la Candida albicans, que es uno de los principales hongos patógenos del ser humano, forma parte de nuestra microbiota normal, es decir, todos tenemos cándida. El problema es cuando la cándida crece, porque cuando está en un nivel normal, incluso la cándida puede tener muchos beneficios, como ya lo vamos a ver. Esta cándida se encuentra en áreas como la piel, el tracto gastrointestinal, en la boca, en el tracto urogenital y demás. Y de esta cándida existen 150 especies, pero solo algunas causan infección. Y según estudios, el 90% de las candidiasis son causadas por esta Candida albicans. Por eso se la conoce como la cándida, el hongo más famoso que hay, porque es realmente la que más ocasiona problemas o alguna infección en las personas. Y como les decía, la cándida no es el problema. Incluso la cándida puede tener muchos beneficios en nuestro cuerpo, en cantidades obviamente adecuadas. Por ejemplo, la cándida ayuda a absorber ciertos metales pesados que nosotros consumimos en el día a día. Consumimos metales pesados, por ejemplo, si usamos sartenes u ollas de teflón que tienen metales pesados ahí y cuando cocinamos, pues, obviamente la comida absorbe estos metales pesados. También los encontramos en el maquillaje, por ejemplo, de las mujeres o en el esmalte de las uñas también, todo lo que tiene químicos. Sí, personas que se dedican a la pintura, las pinturas también tienen muchos químicos y esto genera metales pesados en nuestro cuerpo. Obviamente lo ideal es reducir al máximo los metales pesados, pero la realidad es que es imposible no estar expuesto a ningún metal pesado. Por lo tanto, la cándida tiene esa función de ayudar a absorber cierta cantidad para que nuestro cuerpo pues no se intoxique. Como segunda función, tiene degradar restos de carbohidratos mal digeridos. Cuando nosotros comemos carbohidratos, tenemos ciertas enzimas que son como tijeras que ayudan a descomponer el alimento de pedazos más grandes a pedazos más chiquititos y normalmente así es como se digieren los carbohidratos. Pero a veces por miles de motivos, una microbiota un poco alterada, por problemas digestivos, por comer demasiado rápido, los carbohidratos pueden llegar mal digeridos a nuestro intestino y la cándida ayuda a degradar estos restos para que pues, nuestro cuerpo tenga menos síntomas incluso. Y por último, junto con las bacterias, mantienen en equilibrio nuestra microbiota. Como veíamos en esa imagen, no solamente se trata de tener bacterias, sino también hongos. Y como la cándida es un hongo, pues ayuda a mantener esa eubiosis o ese equilibrio. El problema aparece cuando la cándida cambia de forma, cambia el tipo de crecimiento. Aquí podemos ver en el punto número 1 que están en formas como redonditas, como ovaladas, y esa es una forma unicelular. Y en esa forma es la que tenemos la gran mayoría de personas en nuestro cuerpo y es la que puede ser útil para nosotros. El problema es cuando, ya vamos a ver por qué se da esto, pero el problema es cuando esta cándida pasa de forma unicelular a esta forma de hifa o forma filamentosa. Si vemos la forma en el número 4, vemos que es como puntiaguda, como si fuera un palo. ¿Y eso qué hace? O sea, si yo normalmente tengo un globo y adentro del globo yo le pongo una bolita, esa bolita no le va a hacer nada a mi globo. Pero si yo le pongo algo filudo, algo puntiagudo adentro de un globo,
probablemente me lo vaya a reventar, ¿no? Vaya a herir ese globo. Eso pasa con esto, no es que revienta el intestino, pero sí puede empezar a herirlo, a hacerle daño y eso causa inflamación, causa que la mucosa del intestino pues se vaya perdiendo, las paredes se vayan dañando y ahí es cuando empiezan todos los problemas. Y además, esta cándida, cuando llega a este tipo de crecimiento, muchas veces crea una biopelícula, un biofilm, que es como que si fuera una protección, como un escudo, para ella protegerse y hacerse más resistente, pero por supuesto para nosotros eso es algo negativo, porque por eso la cándida muchas veces es muy difícil de matar o de atacar, porque está protegida con una protección extra, que es el biofilm.